Diario El País. Mató a tiros a 2 colombianos en su casa, alegó defensa propia y quedó en libertad. Un año antes, su mujer murió asfixiada y apuñalada en esta piscina. A pesar de las denuncias previas por malos tratos, también quedó libre. Pero la nueva investigación de asuntos internos aporta nuevas pistas. Todas las muertes podrían estar relacionadas. Ambos casos fueron investigados por la misma persona, un mando de la Guardia Civil amigo suyo, y detenido por supuestamente participar en una red de tráfico de drogas. Poco a poco se estrecha el círculo sobre él y sobre la presunta trama de corrupción en la Guardia Civil de Málaga. Lucía y Manuel eran pareja. Tenían una hija en común. Pero la relación se truncó cuando la mujer comenzó a denunciar malos tratos por parte de su marido y asegurar que estaba metido en negocios muy turbios. En abril de 2008, Lucía apareció muerta en su finca de Alhaurín de la Torre, en Málaga, flotando en la piscina. Pero Manuel tenía una coartada y quedó en libertad. Solo un año después, y en la misma vivienda, aparecieron los cadáveres de 2 sicarios colombianos. Habían sido tiroteados por Manuel Alonso, alegó defensa propia, y volvió a esquivar a la justicia, aunque poco después sería detenido en una operación antidroga junto, casualmente, al teniente de la Guardia Civil, que llevó la investigación de los 3 asesinatos. Todo hacía indicar que alguna oscura trama se escondía tras los sucesos ocurridos en el municipio malagueño. José Manuel, esta misma semana se ha reabierto el caso, aunque en su momento se ordenó cerrar sin ningún tipo de procesamiento. La Audiencia Provincial de Málaga ha decidido investigar en profundidad los 3 asesinatos ocurridos en la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, años 2008 y 2009. ¿Qué nos puedes contar de este asunto? Pues es muy llamativo que el auto dictado por esta audiencia indique que el acta de la inspección ocular realizado en su momento presenta puntos no aclarados y que literalmente obliga a una nueva investigación. Además, se trata de 3 asesinatos con un solo año de diferencia, con el mismo protagonista de por medio, Manuel Alonso, y encima con la dudosa participación de un agente que ha llegado a salpicar a la Guardia Civil de Málaga. Pero en el caso de los 2 colombianos muertos, sí había cierta coartada por parte de Manuel de haber actuado en defensa propia, ¿no? Hombre, a priori sí, en el sentido de que estos 2 colombianos, hablamos de Derian José Morales Feria y de Eduardo Andrés Gómez Tavares, entraron en la vivienda de Manuel con armas cortas, momento en el que fueron tiroteados por el dueño de la casa, que portaba una escopeta. Pero posteriormente, hablamos de mayo del año 2015, el fiscal jefe de Málaga puso en conocimiento del juzgado una información que procedía de asuntos internos y que mencionaba la íntima relación de Manuel Alonso con algunos de los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso. Bien, vamos a parar ahí. ¿Cuáles son las sospechas por parte de asuntos internos? Se sospecha que los 2 colombianos efectivamente entraron en la finca para robar cocaína, pero que Manuel estaba sobre aviso y por eso pudo acabar con sus vidas, pero que mató a los intrusos aconsejado por algunos agentes de la Guardia Civil. Y hay un detalle muy curioso. Al lado de uno de los fallecidos había una pistola que sorprendentemente no presentaba huellas dactilares ni de ADN, algo que no tenía lógica si se le había caído a él. Este es el informe de Asuntos Internos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil apoya esta tesis y ha manifestado lo siguiente: el tiroteo contra los 2 colombianos es absolutamente incompatible con la legítima defensa y existen hechos delictivos cometidos por otras personas, ojo, incluidos guardias civiles, dotados de la suficiente gravedad como para que no puedan entenderse como prescritos. También se pone en entredicho ahora la inocencia de Manuel Alonso con relación a la muerte de su mujer, de Lucía. Claro, en su momento Manuel ofreció una coartada que parecía fiable, pero dadas las circunstancias ahora se sospecha. Por eso se ha reabierto también esta causa y será juzgada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como un crimen machista. En todo caso, Adolfo, no se cree que Manuel la matara, sino que pudo haber contratado a un sicario para que lo hiciera. Bueno, veremos a ver cómo acaba este asunto. De Málaga vamos a otro punto de nuestro país. Diario ABC.
Así han recibido los vecinos de la localidad valenciana de Alcira al hombre acusado de degollar a su hija de 2 años. El presunto asesino iba con la cara descubierta, escoltado por la policía, y ha sido trasladado hasta la vivienda alrededor de las 11:15 de la mañana para hacer una reconstrucción del crimen. La pareja tenía problemas. El hombre degolló presuntamente a su hija y luego se tiró por el balcón de un segundo piso y cayó encima de un coche. Fue atendido de sus lesiones y trasladado a dependencias policiales. La mujer no se encontraba en el domicilio y a su regreso tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. El pasado domingo, la tranquilidad de la calle Pare Castells, en la localidad valenciana de Alcira, se vio interrumpida por el grito de un hombre. Se llama Mijail y sus palabras fueron: he matado a mi hija. Sin dar tiempo a que los vecinos reaccionaran, se lanzó en picado desde el balcón de su vivienda, en una segunda planta, aunque el capó de los vehículos aparcados en la zona amortiguó su caída. Los agentes trasladaron al accidentado al hospital para ser tratado de heridas leves y después entraron en su vivienda. Dentro, en el suelo, estaba el cuerpo sin vida de su hija, una niña de 2 años de edad. La rodeaba un charco de su propia sangre. Su cuerpo estaba cercenado por el arma homicida que descansaba junto a ella. José Manuel, este hombre, Mijail, se encuentra detenido en este momento. ¿Hay alguna novedad? Bueno, ante todo estamos hablando de un hombre de nacionalidad rumana, de 28 años, que trabajaba de recolector de naranjas y que está casado con la madre de la niña asesinada. Hablamos de Victoria, una mujer de 24 años y también de origen rumano. Aunque en este caso no hay denuncias previas de malos tratos, diversas fuentes aseguran que la pareja había llegado a una situación insostenible y que la mujer quería y pensaba en romper esa relación, y así se lo hizo llegar a Mijail. Al no tener muchos recursos económicos, Victoria estaba aplazando ese momento, pero al final se había decidido a dar el paso y quedarse con su hija en casa de su hermana si hubiera sido necesario. Por las informaciones que hemos visto durante estos días, la madre de la niña no estaba en casa en el momento del crimen, ¿verdad? No estaba porque, según cuentan personas allegadas a la pareja, ella había salido para acudir a una comisaría a denunciar precisamente amenazas por parte de Mijail. El marido le había dicho que si rompía el matrimonio haría daño a la hija que tenían en común. Pero al final la mujer no llegó a denunciar, ni siquiera pisó comisaría, y dicen que es porque recibió una llamada de su marido confesándole lo que acababa de hacer. Por supuesto, regresó a casa y se encontró con el terrible suceso, lo que provocó que tuviera que recibir atención médica por una crisis de ansiedad. Comentan los vecinos que aunque Mijail siempre solía estar acompañado de la pequeña, era un hombre de carácter agrio, que ni siquiera saludaba al pasar. Mientras que el agresor está a la espera de pasar a disposición judicial, acusado de los delitos de homicidio, violencia de género y daños. El Ayuntamiento de Alcira decretó una jornada de luto oficial por lo sucedido y se guardaron 3 minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento. Cuando ocurren tragedias de este tipo, siempre se ceban con más fuerza con el eslabón más débil de la cadena, los niños. Niños que quedan huérfanos de padre o de madre, o incluso de ambos, teniendo por delante a partir de ese momento un futuro muy complicado. O como hemos visto, niños que fallecen víctimas precisamente de esa violencia. He pedido que me atendiera para saber qué pasos se llevan a cabo, qué protocolo se pone en marcha cuando ocurre un acontecimiento como el que acabamos de narrar, con la ONG Save the Children. Creo que tengo al otro lado del teléfono a Catalina Perazzo. Ella es responsable de derechos de infancia de esta ONG. Catalina, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, muchas gracias. Oiga, estadísticamente, ¿son muchos los niños que quedan huérfanos a raíz de un crimen de violencia de género en nuestro país?
La verdad es que con que hubiese uno ya serían demasiados, pero en los últimos 5 años, ¿no?, desde que existe la estadística, el número de niños que quedan huérfanos por violencia de género asciende a 179. Solo en lo que va de año 2017 van 19, incluyendo a la menor de Alcira. ¿Qué pasos se suelen dar desde las asociaciones o desde las ONGs a partir de que conocemos esta noticia? Huérfano de padre e incluso huérfano de padre y madre, ¿cuál es el procedimiento que ponéis en marcha? Sí, bueno, la verdad es que el procedimiento que se pone en marcha es el que ocurriría en cualquier caso en el que un niño queda huérfano. Si hubiese algún familiar cercano, la administración, digamos, no intervendría, sino que la tutela pasaría a ese familiar. Y sin embargo, si quedase completamente huérfano, sin ningún familiar que se pudiese hacer cargo, pasaría al sistema de protección de menores. Es decir, el tutor sería la administración de la comunidad autónoma en la que se encontrara. Bien, ahora entraremos en cierto detalle con este asunto. ¿Creéis que una parte de la solución... habría que cambiar muchas leyes, es un problema de educación, esto lo tenemos muy claro, pero ¿las leyes de protección al menor son suficientemente garantistas o preventistas o la ley del menor necesita una modificación? La ley de protección jurídica del menor se modificó en 2015 y la verdad es que se hicieron grandes avances. En particular en violencia de género, por ejemplo, se extendió la condición de víctima a los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Esto quiere decir que incluso si el agresor no dirige violencia física a los niños, se les considera víctimas porque de manera directa o indirecta están sufriendo violencia. Esto ha permitido a los hijos y a las hijas de víctimas de violencia de género que accedan a los derechos que se recogen en la ley de violencia de género. Y además se introdujo la obligación de los jueces de establecer medidas cautelares respecto a los hijos, como puede ser una orden de alejamiento o la suspensión de las visitas, este tipo de cosas. Entonces, es verdad que esta ley supuso unos grandes avances en temas de violencia, pero desde las organizaciones, y tal y como indican Naciones Unidas y el Consejo de Europa, creemos que lo que hace falta es una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Esto es una ley estatal que aborde todas las formas de violencia, no solo la violencia de género, no solo la violencia física, sino todas, desde el acoso, el ciberacoso, la pornografía infantil, todas las formas de violencia de las que pueda ser víctima un niño. De esta forma, la respuesta sería integral y no fragmentada como es ahora. Comprendo. Hablábamos en el supuesto de un niño que queda huérfano de padre y madre. Inicialmente no hay familiares, la administración se hace cargo del niño. ¿Cómo es la vida de un niño del que se hace cargo la administración pública? ¿Qué tipo de recintos, dónde viven, qué educación reciben? ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, la verdad es que si bien se intenta priorizar, ¿no?, el acogimiento familiar, es decir, que pase a vivir a una familia, todavía son muchos los niños que están en centros de acogida residencial, ya sean más reducidos, tipo pisos, o un centro un poco más grande, y bueno, el resto de facetas de la vida se intenta que sea lo más normalizado posible. Es verdad, o sea, como por ejemplo la parte de educación, ¿no? El ir al colegio, igual que se estaba yendo, se intenta respetar un poco el entorno que mantenía el menor, si eso es lo mejor para él o para ella. Sí es verdad que al ser víctima de violencia de género en este caso, tendría derecho a una serie a un tratamiento, un seguimiento específico, ¿no?, atendiendo a sus necesidades. Comprendo. Cuando no hay denuncias previas, no hay antecedentes, supongo que la prevención es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, la prevención yo creo que es incluso antes. La prevención viene de algo que indicabas antes, ¿no?, que es un cambio de cultura, una educación. Es verdad que con violencia de género se ha avanzado mucho, pero en general en la violencia contra la infancia hace falta un cambio de cultura tremendo, que es
que la violencia contra la infancia no se tolere, que se entienda que no es justificable. Entonces hace falta que se dé herramientas a los padres y a los cuidadores para que no recurran a la violencia en ningún caso. Es decir, la violencia no es una manera de educar y eso no se puede tolerar. Por lo tanto, yo creo que antes de incluso de detectar los casos, ¿no? Que eso es cuando se llevan a cabo las denuncias, está toda la parte de sensibilizar y generar esa conciencia social que los niños no deben sufrir la violencia que sufren. Está claro. Catalina Perazzo es responsable de Derechos de Infancia de Save the Children. Gracias por atenderme y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. La vivienda de Lisbeth es un ir y venir de familiares. Los padres de la adolescente de 16 años están encerrados esperando que acabe la autopsia y les dejen repatriar el cadáver. La policía podría estar analizando ya el perfil genético del presunto asesino, ya que ha encontrado restos biológicos. El informe de autopsia preliminar indica que la adolescente mantuvo relaciones sexuales antes de ser asesinada a golpes con un objeto contundente. La policía busca al joven dominicano que fue novio del adolescente. Ha borrado sus perfiles en redes sociales y su móvil está apagado. Fue noticia la semana pasada. Una joven fue hallada muerta en su vivienda en el distrito de Tetuán. Los golpes en la cabeza, los golpes en el rostro evidenciaban la brutalidad del crimen. La muchacha estaba desnuda, tirada en el suelo, cubierta por una manta. Sus padres, que habían salido de casa por la tarde, la encontraron al regresar a primera hora de la noche. Aunque llamaron a una ambulancia, los médicos solo pudieron certificar la muerte por traumatismo craneofacial severo. Los detalles investigados por la sección de homicidios de la Policía Judicial de Madrid apuntaban a que el asesino era alguien conocido, que se encontraba con ella en la vivienda. La puerta no estaba forzada. La casa familiar tiene una habitación alquilada a un hombre que ha asegurado que se encontraba fuera en el momento del crimen. José Manuel, es ahora cuando empiezan a aparecer nuevos detalles que podrían poner a las autoridades tras la pista del asesino, ¿verdad? Efectivamente, y detalles muy significativos. El asesino se había llevado consigo el móvil de esta muchacha, de 16 años y de nacionalidad dominicana, seguramente para que la policía no pudiera acceder a datos que pudieran conducirle a él. Pero los agentes han encontrado ese teléfono y a través de él se sabrá con quién había hablado esta chica antes de su muerte, o incluso los mensajes que intercambió, o servirá para saber más sobre su círculo más íntimo. Aunque la teoría que sea un caso más de violencia de género parece que ha perdido fuerza. Sí es cierto que hay dos jóvenes que se investigan como sospechosos. Así es, por una parte está su exnovio, al que había dejado poco antes porque, según la chica, la maltrataba, y de hecho el joven tenía antecedentes por maltrato a una anterior pareja. Lo curioso es que se encuentra en paradero desconocido, no coge el teléfono y además ha cerrado sus perfiles en redes sociales. Y también se investiga otro joven con el que la chica había entablado recientemente una relación. Bueno, además de esto hay rastros de ADN en la joven asesinada, ¿no? Sí, se ha podido comprobar también que la chica mantuvo relaciones sexuales poco antes de morir. Parece que fueron consentidas, o sea, no hubo violación. Y en su cuerpo se han encontrado esos rastros de ADN que podrían ser, por lo tanto, del agresor. Debido a la investigación en marcha, el juzgado de instrucción encargado del caso ha denegado la solicitud de la familia de poder incinerar a la muchacha. En todo caso, haremos un seguimiento a este tema a ver cómo acaba. Vamos a otro asunto. El detenido es Mohamed Alal El Bakti, de 47 años, que se encontraba en situación irregular en España. Actuaba como caja de resonancia de los mensajes e instrucciones que Daesh lanza a sus integrantes. Entre sus labores de adoctrinamiento más destacadas se encuentra la de un joven de 26 años, también marroquí, que residía junto a su familia en Sagunto y al que envió a Irak en 2014, donde cometió un atentado suicida que costó la vida a 33 soldados iraquíes. Tras protagonizar comentarios de exaltación a la figura del terrorista por su muerte, el arrestado continuó con sus labores de captación adoptando estrictas medidas de seguridad. La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 1 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Se llama Mohamed Alal El Bakti. Es marroquí. Tiene 47 años. Se encuentra de manera ilegal en nuestro país y estaba integrado en el aparato de captación del Daesh. Desde su vivienda en Sagunto, Valencia, adoctrinaba y trasladaba a combatientes yihadistas a la zona de conflicto. Mohamed fue el responsable de enviar a Irak en noviembre de 2014 a un joven marroquí que cometió un atentado que dejó a su paso 33 muertos. 33 soldados iraquíes. Usó un camión lleno de explosivos. Un atentado en el que el mismo joven perdió la vida. La pasada semana, por fin, Mohamed Alal fue detenido. ¿Qué detalles se conocen en torno a esta detención? Se sabe que los agentes han encontrado en la vivienda de Mohamed propaganda a favor de los actos terroristas del Daesh. Desde esta casa, el detenido adoctrinaba a personas de su entorno y en ella tenía reuniones secretas en las que se visionaba material de carácter radical. Dicen de este individuo, además, que es una persona poco sociable o nada sociable. Efectivamente, era un poco sociópata, vivía de manera aislada y solamente se relacionaba con gente, con personas con las mismas ideas radicales que él, y con el resto evitaba cualquier tipo de contacto. Como contábamos, su detención se produjo el pasado lunes por los agentes de la Brigada Provincial de Información de Valencia y por la Brigada Local de Sagunto de la Policía Nacional. Desde mediados de 2015, cuando se activó el nivel 4 de la alerta antiterrorista, se han detenido ya a 206 yihadistas. Vámonos ahora al extranjero, vamos hasta Argentina. Martín Rubinetti, periodista. Vuelven a entrar al departamento donde ya estaba, repito, Damián Gómez, ex novio de Ailín, habían cortado hace varios meses, unos 6, 7 meses, la amenazaba hace tiempo, Ailín nunca pudo radicar la denuncia de manera formal y Gómez, este chico asesino, estaba tirado en la cama, se había autoinfligido algunos cortes superficiales, como bien vos dijiste, Luciano, y posteriormente encuentran en el baño tirado el cuerpo lamentablemente de Ailín, de la víctima, y el cuchillo que había quedado ahí arrojado. Si Ailín Torres, peluquera canina y activista de los derechos de los animales, no denunció a Damián Alejandro Gómez, fue porque nunca se creyó sus amenazas de muerte. La joven argentina de 26 años había roto con él hacía unos meses, después de casi 10 años de relación. Pero Damián no aceptó la situación y la persiguió constantemente, llegando a jurar que la mataría si no regresaba con él. Cuando una madrugada, la chica regresó a su vivienda de la localidad de Tandil, al sur de Buenos Aires, junto a su actual pareja, su ex la esperaba dentro, escondido en el cuarto de baño, con un cuchillo en la mano. La apuñaló hasta la muerte en presencia de su novio y fue detenido poco después por la policía. Este tipo de sucesos crea una enorme conmoción. Supongo que Argentina debe estar conmocionada con el suceso, ¿no? No es para menos, ha sido un acontecimiento que ha causado una conmoción tremenda en el país. El asesinato se dio lugar en la madrugada del sábado 11, aunque es ahora cuando la noticia ha llegado a España. A las 3 de la madrugada de ese día, Ailín llegó a su vivienda acompañada de su actual pareja, un policía. Venían muy felices después de haber participado en una fiesta familiar. Al entrar en la casa, el novio se tumbó en la cama mientras Ailín entraba al baño. ¿Y allí estaba el asesino? Allí estaba. El policía escuchó de pronto un grito y al ir corriendo al baño descubrió al exnovio de Ailín con un cuchillo en la mano, sujetando a la chica con fuerza mientras pegaba el arma a su cuello. No pudo hacer nada por ella porque el asesino le clavó el cuchillo en la garganta y la joven comenzó a desangrarse. El policía salió corriendo para pedir ayuda. Acudieron rápidamente los agentes, pero no se pudo hacer nada por Ailín, que ya había fallecido por puñaladas en el cuello y en el pecho. Aunque el asesino intentó suicidarse, no lo consiguió y fue detenido.
¿Esta chica Aileen nunca había llegado a denunciar las amenazas por parte de su exnovio? Nunca, y fíjate que Damián Gómez no la dejaba vivir, había amenazas verbales, le había pateado la puerta de casa y en una ocasión le había roto el cristal de una ventana. Hoy la tristeza en su ciudad es generalizada. Todos recuerdan a Aileen, una chica de gran corazón, muy preocupada por los animales a los que atendía diariamente en su local. El asesino, Damián Alejandro Gómez, se encuentra detenido y está imputado por homicidio doblemente agravado por relación con la víctima y por violencia de género.